Sienta, por favor. Le doy la bienvenida, doctora Hilda Cecilia Piedra Rojas, aquí en la sede de la Junta Nacional de Justicia, para poder desarrollar esta entrevista personal en el marco de este proceso. Los parámetros que vamos a evaluar son su solvencia, su trayectoria, su proyección personal y el conocimiento que tiene sobre la realidad nacional y sobre la realidad del Poder Judicial. Para comunicarse mejor, para tener más libertad, más comodidad, podría usted retirarse de repente la mascarilla. Bien, vamos a invitar a... vamos a invitar al doctor Aldo Vázquez Ríos para que pueda iniciar estas primeras preguntas de la entrevista. En primer lugar, buenas tardes, señores y señoras, miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Estoy a su disposición para las preguntas que creen conveniente para la respectiva evaluación. Muy buenas tardes, doctora Piedra Rojas. Le reitero la bienvenida a este pleno de la Junta Nacional de Justicia. En primer lugar, quería rogarle si es que nos puede usted comentar los que considera sus principales logros a lo largo de su carrera judicial y particularmente la incidencia de estos logros en la sociedad. Yo soy una magistrada de carrera. Comencé mi carrera en el año 92 cuando me nombraron juez penal de primera instancia, pero antes de ello mi vocación por la magistratura se definió terminando mi último año de carrera en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y se definió haciendo mis prácticas profesionales. Es la época en que todo profesional culmina sus estudios de pregrado y se pregunta qué hacer con nuestra profesión. Toda profesión tiene varias áreas de especialización, y en esa búsqueda hice prácticas en un estudio jurídico y después prácticas en la Cuarto Tribunal Correccional de Lima. Eran los años 1982. A raíz de esa experiencia es que decidí dedicarme a esta carrera y desarrollar mi carrera en ese campo. El primer logro que he conseguido y que considero para mí el más importante, y es el que me propuse en un primer momento, es realizar y ejercer mi carrera con honestidad, con independencia e imparcialidad, y tratar de solucionar el conflicto siempre viendo la cara humana del problema. Eso lo he logrado durante todos estos más de 40 años que tengo al servicio de la institución, y es lo que más satisfacción me da. Al margen de que a consecuencia de ese propósito principal es que he ejercido mis funciones con mucha responsabilidad, cumpliendo siempre con mis deberes y dando prevalencia a la función pública. Siempre he dicho a mis colegas, a los servidores que han colaborado conmigo, que en el ejercicio de la función pública nos olvidamos de nosotros y simple y llanamente tenemos que cumplir con la función que nos encomienda el país, pensando siempre en el bienestar del justiciable, pensando siempre en el bienestar del país, pensando en que el país necesita la labor transparente de todos los funcionarios públicos para poder ser un país en el cual todos tengamos las mismas oportunidades, ¿no? ¿Podría identificar usted logros específicos y que hayan impactado además en la comunidad? Mire, si hablamos de logros o conductas personales, por ejemplo, yo fui parte del colegiado que llevó a cabo el juicio de Cantutas y Barrios Altos, el juicio de los generales, después de los Vladivideos que fueron de conocimiento públicos y que se develó el estado de corrupción en el Estado peruano.
Para mí fue un logro desde la perspectiva que demostramos a la sociedad, y no solamente a los peruanos, sino al mundo en general, que nosotros los jueces peruanos estábamos en condiciones de llevar a cabo este tipo de juicios de una gran magnitud y cumplir con los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aparte de ese logro, vi también la perspectiva y los efectos de esa sentencia. El mensaje que le dimos al Perú era que teníamos que respetar los derechos humanos sin distinción alguna y que todo ser humano tenía derecho a someterse a un debido proceso y a ser sancionado como debía ser, y que no debíamos permitir que miembros del Estado, principalmente del Estado, usen el poder que tienen para poder violentar o conculcar derechos de personas. Para mí ese trabajo fue muy importante porque fue de gran responsabilidad y lo cumplimos. También, por ejemplo, procesamos a los generales por actos de corrupción del caso en la época de Fujimori. También ese proceso fue para mí muy importante. Tuvimos muchos problemas, muchos cuestionamientos, hasta tuvimos habeas corpus fundados por el vencimiento del plazo razonable, pero al margen de todos esos obstáculos o esos tropiezos, la sala salió adelante y dictamos las sentencias correspondientes. Correcto. De repente también un logro personal desde mi persona ha sido algunos casos que he podido participar y en el cual he tenido el conflicto de decidir entre o someterme al poder y de repente encontrar conveniencias más rápidas. ¿Cuáles en concreto? Por ejemplo, yo vi el primer caso de los jueces de Chungui, Chipana y que fueron por control interno intervenidos por corrupción. Fue el primer caso que se dio y que se dio en un contexto en el cual la corrupción de Montesinos había pues copado la institución del Poder Judicial. A pesar de las presiones que tuve, dicté la detención, el mandato de detención, y consecuencia de ello es que ahí nomás pues yo estaba como vocal superior y me regresaron al juzgado de primera instancia. Pues en ese tiempo el presidente era, no me acuerdo el nombre, pero era una de las personas que ya posteriormente fue procesado, investigado por actos de corrupción. ¿Se produjeron presiones directas en ese contexto? Yo diría que sí, mensajes directos, porque en un principio se acercan diciendo y tratando de llegar al aspecto humano, que pobrecito, que tiene familia. Cuando no consiguen eso, llegan ya a la presión directa de decir, si no lo haces, tú vas a asumir las consecuencias. Y yo sabía que la consecuencia inmediata era que me iban a bajar a juez. Para un magistrado de carrera, ese acto efectivamente tiene bastante incidencia en la decisión, porque son pocos los jueces que dicen, ¿qué importa? Bájame, pero yo acá estoy y resuelvo como debe ser, pero la mayoría pues dicen, no, me arreglo, me acomodo y sigo como vocal. Pero esa nunca ha sido mi posición. Por ejemplo, la otra experiencia que también a mí me sirvió mucho para ver en forma directa la influencia del poder político y el abuso fue cuando fui miembro de la Corte de Tráfico Ilícito de Drogas. En ese proyecto la doctora Inés Villa me invita a participar y me dice, es un proyecto que tenemos que sacarlo adelante en beneficio del país. Necesitamos demostrarle al país que somos jueces independientes y que tenemos que trabajar y demostrar una lucha frontal y objetiva al narcotráfico. No tuve dudas en aceptarlo, yo era en ese tiempo vocal, pero dije, ¿qué importa? Bajo como juez, porque ella me invitó como juez. Fuimos un equipo de magistrados muy comprometidos con el trabajo y con nuestra independencia. Lamentablemente no duramos pues ni 8 meses, porque no pudieron con nosotros. ¿Qué tipo de presiones hubo? Porque dice usted que las presiones fueron políticas y fueron por parte de la Fiscalía. Yo como juez estábamos en contacto conflicto y en contacto debate, en el sentido de que la Fiscalía nos ponían obstáculos y veíamos que su actuación no era correcta.
lamentablemente lo desactivaron, y les soy sincero, ya que han pasado los años, tuvieron que desactivar esa corte porque a mi juzgado llegó el narcobuque, el buque de la Armada Peruana, que fue intervenido en Filadelfia y que tenía kilogramos de clorhidrato de cocaína de la mejor calidad. Yo ya comenzaba la instrucción, comenzó el primer debate, los militares fueron pues protegidos por su fuero y estábamos en esa lucha de que entraran al fuero ordinario. Sin embargo, los de baja jerarquía, que eran los marinos, que eran los que habían llevado la droga a los buques, estaban en el Lurigancho, y entre ellos también un coronel. El contexto era que se iba a evidenciar la corrupción de tráfico de drogas en el estado de ese entonces, liderado por Montesinos, ¿no? Ese fue para mí el hecho clave para que un día, sin decirnos nada, sacaran la norma y desactivaran. Me acuerdo que yo me levantaba a irme a trabajar y la doctora Villa me dice: Hilda, ya no podemos trabajar, mira lo que ha pasado. Y el desenlace fue pues que ya posteriormente regresamos a nuestras cortes, esa corte se apoderó de magistrados que no supieron respetar la independencia de nuestra institución, y bueno, el desenlace histórico es conocido, ¿no? Otro caso, por ejemplo, que también ahí me creó mucho conflicto fue... Le agradezco, ha mencionado varios que creo que son emblemáticos y que identifican también su trayectoria como magistrada. Yo quería preguntarle también por situaciones de frustración que haya vivido en el Poder Judicial, situaciones que le hayan causado conmoción y hasta dolor. Bueno, las consecuencias de mi independencia. Efectivamente, el ser independiente cuesta. Y cuesta a veces renunciar a situaciones que podrían ser mejores, ¿no? ¿Se refiere usted cuando, por ejemplo, que aún esté en una instancia superior y que porque es independiente la bajen, ¿no? O que aún no quiera cumplir su función y porque no demuestra sujeción al poder, la cambien a otro sistema. ¿Usted cree que ese tipo, digamos, de presiones se mantienen en el tiempo en el sistema de justicia en el Perú? Yo creo que sí, doctor. Y lamentablemente son invisibles. Solamente aquel que está internamente en la institución puede observarlas. Pero usted ha aludido antes a presiones directas también. Bueno, en el caso mío sí fueron directas. ¿También hoy hay presiones directas? Bueno, yo ya no estoy en los sistemas de anticorrupción. No podría decirle, porque yo estoy ahora en la Corte de Lima Sur. En la Corte de Lima Sur hay que distinguir, cada órgano jurisdiccional tiene sus características. Por ejemplo, yo veo delitos comunes, violaciones, asaltos y robos, que es lo que predomina en Lima Sur, ¿no? Y en esos delitos comunes, pues, el poder político no influye, no se ve la cara del poder político. Pero usted tiene noticia que en otros ámbitos... No, yo ya estoy un poco alejada de esos sistemas. Correcto. Yo nomás le doy referencia de lo que yo he vivido. Lo pregunto porque usted decía hace un instante que creía que sí, que continuaba. Yo creo que sí se da, doctor. Las influencias políticas se dan, y como le digo, son invisibles, como también lo es la corrupción. La corrupción y las influencias políticas tienen tanto poder, tantos tentáculos, que ingresan a una institución y son como el cáncer, que no se ven hasta que llega a una coyuntura determinada y explotan. Ahora, yo no dudo de que desde ciertos ámbitos de la política se quiera influir en el sistema de justicia, pero también tengo muy claro que un magistrado que no permite esa influencia no tiene sino que cortar todo contacto y difícilmente se convierte en impenetrable, un magistrado no debe permitir y debe romper todo contacto con ese tipo de conductas y demostrar su independencia y imparcialidad en el caso concreto. Nosotros tenemos que demostrar lo que somos en el caso concreto, no en el discurso, ¿no? Usted tiene una experiencia jurisdiccional, en fin, que consta en su legajo y de la que usted está dando cuenta. Me gustaría también preguntarle si es que tiene experiencia de gestión. Mire, yo soy un magistrado que me he dedicado solamente a mi función jurisdiccional. No tengo experiencia administrativa.
ni tampoco tengo en mi currículo cursos de gestión. De repente esa sería una autocrítica. Pero mi línea de formación y mi vocación siempre ha sido, desde la perspectiva de la función jurisdiccional, la resolución del conflicto. Esa es mi vocación. No me hallo yo como presidenta de un poder del Estado o como presidenta de una corte. Tuve experiencia como presidenta de corte en el año 2018 cuando la Corte de Lima Sur fue intervenida por actos de corrupción. En esa experiencia corta que tuve, pude aprender algo de gestión y algo de administración. Principalmente a través del gerente, que era el que manejaba la corte, me explicaba los temas presupuestales, los problemas que se tienen, el manejo del personal, los problemas que se tienen, el manejo de la infraestructura, la falta de presupuesto para atender las necesidades principales de la corte, las características o los beneficios de ser una unidad ejecutora. Esos temas pude abordarlos, pero que yo sea un especialista o que haya estudiado, mentiría si le digo que sí. Correcto. Sé los conceptos que puedo aprender, que he podido aprender a lo largo de la universidad, a lo largo de los cursos, ¿no? ¿Ha integrado comisiones de trabajo? En la Corte de Lima Sur estoy integrando ahorita la Comisión de Productividad y la Comisión de Despacho Judicial, y lo hago por mi condición de jefa de ODECMA. ¿Ya? Pero le soy sincera, como le digo, yo al 100% de mi vida yo la dedico a la función jurisdiccional. Coméntenos algo de su función como jefa de ODECMA. Bueno, es la primera vez que soy jefa de ODECMA. Yo tenía muchas dudas sobre algunos temas, por ejemplo la ratificación. Pero ahora con la experiencia de la ODECMA, yo descubro que efectivamente la ONMA tiene herramientas muy importantes para reformar el Poder Judicial. Tiene la herramienta de las visitas ordinarias y extraordinarias. Tiene la herramienta de los procesos disciplinarios, sea vía queja o sea investigación. Pero de todos ellos, lo que yo más destaco son las visitas ordinarias y extraordinarias. Porque esas visitas terminan con un diagnóstico del órgano jurisdiccional y con recomendaciones. ¿Ha activado usted ese tipo de visitas? Pero ¿cuál es la realidad? Por eso que le digo, ¿cuál es la realidad? ODECMA de Lima Sur tiene nomás 2 CAP y tiene apoyo de jueces de control en adición a funciones. No hay ningún juez de exclusividad. Pero sin embargo, esa es una de las frustraciones que estoy viviendo como jefa de ODECMA, que a pesar de que la ODECMA, vía la norma, tiene herramientas para poder contribuir en el cambio de la institución, no se hace por esa falta de infraestructura. Entonces, con esta experiencia yo puedo advertir, como siempre es la política del Poder Judicial, creo algo, publicito algo, sin embargo, no me preocupo de ver cómo funciona y qué es lo que solamente se necesita para que funcione bien. Doctora, y a la larga, las instituciones pues no funcionan como deben ser, ¿no? ¿Usted usa el casillero digital? Yo en ODECMA no tengo casillero digital, doctor. Eso es solamente para los que están en claro, usted está ahora dedicada exclusivamente a ODECMA. Mi producción se ve en el CISOGMA. De acuerdo, comprendo. Usted pidió en 2017 121 días de licencia. Sí, fue por el Jurado Nacional de Elecciones. Fue por el Jurado Nacional. No sé por qué lo consideran licencia, porque realmente uno va al Jurado Nacional de Elecciones a ejercer funciones, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el registro dice por motivos personales, pero comprendo que puede haber ahí un error. Usted tiene una denuncia en el Ministerio Público por falsedad genérica. ¿Nos podría comentar si sabe algo al respecto? Doctor, en la hoja de vida que me notificaron vía correo, no me ha dado el tiempo oportuno para ver esos temas, pero yo no tengo denuncias en trámites, y si han habido deben estar archivadas. Es probable. Y traté de comunicarme con la Fiscalía de Control del Ministerio para poder recordar, pero no he podido hacerlo. Pero lo que sí le puedo asegurar que no tengo yo investigaciones ni denuncias en trámites. Deben haber sido denuncias propias del ejercicio de la carrera, pero que no llegan a más y se archivan, ¿no? Comprendo.
Usted ha escrito sobre el rol del juez frente al Estado de Derecho. Sí. ¿Cuál es la tesis que usted sostiene al respecto? Yo pienso que un juez frente a un Estado de Derecho es principalmente un protector de derechos humanos. El juez que no tiene la conciencia y el conocimiento o el deber de proteger derechos humanos no es juez. Y esa protección tiene que hacerse bajo un marco de independencia e imparcialidad. ¿Y qué instrumentos sustentan su posición de defensa de derechos humanos? La misma norma nos obliga, la misma norma nos dice. Y además de ello, doctor, lo más importante... Me refiero a instrumentos internacionales. Bueno, tenemos la Corte Interamericana con su jurisprudencia, la Corte Penal Internacional, la Corte Europea, todos ellos dentro de este proceso de globalización prácticamente, y la humanidad en sí tiene en sí la consigna de que un mundo que no proteja derechos humanos va a ser un mundo incivilizado, ¿no? Usted en sus pronunciamientos, en sus ponencias, ¿invoca estos instrumentos internacionales? Sí se invocan porque realmente son los que nos orientan. Yo creo que un juez que no está al tanto de esa jurisprudencia no puede ejercer la función. ¿Invoca directamente sentencias de la Corte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? No, Tribunal Europeo no, pues la Corte Interamericana sí. Es la que está más cercana a nuestra realidad y como lo repito, es la que prácticamente están orientando porque el proceso histórico nos está conduciendo a una globalización en la que creo que ya no van a haber fronteras territoriales, sino que vamos a hablar ya de humanidad, y creo que estos organismos internacionales son los que están en más avanzada, ¿no?, que los organismos internos. ¿Y encuentra usted fuentes también para amparar derechos humanos de tercera y hasta de cuarta generación? Bueno, yo creo que sí. La ampliación de los derechos humanos, tercera, cuarta, cada vez se tendrán que ser ampliando. Fíjate, ahorita ya hablamos del derecho al agua. Estamos hablando del derecho a la Internet como un derecho fundamental a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, el campo de los derechos va a tener que seguir creciendo en tanto existe la tecnología y los nuevos avances, ¿no? Que abren nuevas puertas de desarrollo y que todos los seres humanos tenemos que tener la oportunidad de llegar a ellos, ¿no? Bien, yo le agradezco mucho sus respuestas, doctora Piedra. Dejo lugar a las preguntas que seguro harán mis colegas. Gracias, presidente. Gracias a usted, doctor Vázquez. Doctora Tumelán tiene algunas preguntas. Doctor Tom Merry tiene algunas preguntas para la doctora Hilda Piedra. Doctora Zavala. Doctora Hilda Piedra, buenas tardes, reiterándole el saludo de bienvenida. Solamente para que me aclare o me ponga en auto sobre esta, acá en su hoja de vida, y seguramente que usted también le ha llegado, tiene un expediente donde el denunciante es un fiscal superior adjunto, el doctor Amorete Mendoza Francisco Edmundo, por una inconducta funcional. ¿Nos podría decir de qué se trata? Bueno, ese fiscal, doctor Amorete, aquellos que conocemos el ambiente, es un fiscal con una personalidad un poco especial, diría yo. Lo que pasó en esta sala en ese entonces, recordando un poco, este fiscal siempre buscaba el enfrentamiento con los magistrados, y nosotros nos íbamos al penal en el vehículo del Poder Judicial. Entonces, en esos traslados, siempre nosotros conversamos, debatimos causas, aprovechamos el tiempo, ¿no? Salimos del juicio oral embuido de todo lo que escuchamos y decimos, mira, este dijo este. Entonces, en esas conversaciones, este fiscal no supo guardar la reserva. Y creo que también fue un error de nosotros porque, querramos o no, es una parte más del proceso, ¿no? Entonces, ante ciertas incidencias que hubieron, bueno, yo dije, bueno, nosotros solamente los magistrados nos conducimos en el vehículo y el fiscal que coordine con su fiscalía el traslado. Pero él se encaprichó en decir que no, que yo quién era para decir eso, y que él tenía el derecho de trasladarse, y hubo esa incidencia de esa naturaleza y llegó a denunciarme.
A mí me sorprendió la denuncia porque el hecho era un hecho interno de una sala que no tenía por qué, pero sin embargo lo hizo. Y ya después que pasó el tiempo, una vez me encontró que ya se había jubilado y me llamó la atención porque me dijo, sí, doctora Piedra, me habló con mucho cariño. Yo me sorprendí porque a raíz de esa incidencia, pues yo dije, bueno, pero comprendí que era una persona bastante impulsiva, ¿no? Pero sí llegó a denunciarme, pero tengo entendido que eso fue hace años y lo llegaron a archivar, ¿no? ¿Usted es una persona tolerante, doctora? Sí soy tolerante, lo que no soy tolerante es ante los actos de inconductas funcionales o ante los actos de corrupción. Ahí sí me falta un poco la tolerancia y creo que es mi temperamento, ¿no? Pero la tolerancia se puede manejar, se aprende. Sí, se aprende, pero a veces sí se aprende, doctora, pero a veces el resto entiende que no es tolerable el hecho de que uno tenga que encarpetar o callar o archivar algo que ve que no es correcto. Por ejemplo, yo le soy sincera, yo tengo amistades que a veces me dicen, oye Hilda, me dicen que tú eres bien dura, que eres bien intransigente. Y yo le digo, mira, pregúntate quién te lo dice en primer lugar. Y si esa persona es una persona que tú sabes que es honesta o que es correcta, bueno, dímelo quién es y ya me preocupo, porque debe tener razón en que cometa algún error, ¿no? Pero si es una persona que no es así y que de repente yo he tenido que informar a ODENMA su inconducta funcional, bueno, comprende por qué esa apreciación, ¿no? Pero yo no soy así. Yo soy una persona que me gusta escuchar, me gusta dialogar, me gusta conversar, y más aún, yo nunca creo tener la razón, y esa posición humana ahí me ha ayudado mucho en mis años de juez. Por ejemplo, esa actitud de escuchar a mí me ha servido para poder resolver un conflicto y lograr el consenso, y evitar que, por ejemplo, un proceso sea impugnado y que el litigio continúe. Yo no soy así, pero le digo que en el ambiente de mi institución, muchos amigos y amigas a mí me dicen, ¿no? Entonces, yo le vuelvo a reiterar, yo sí soy tolerante. Ya, doctora, ¿me puede decir 2 debilidades de Hilda Piedra? 2 debilidades, de repente puede ser una que soy bastante perfeccionista. Me gustan los detalles. Eso es una virtud como también es una debilidad, ¿no? Porque a veces yo trato siempre de corregirme, a veces, por ejemplo, me da cuenta de una ponencia el colega y veo que algo está mal, yo lo cojo, lo corrijo, pero a veces hay colegas que no les gusta, entonces esa vocación. Es una, otra debilidad, ¿qué le podría decir? Soy muy a veces obsesionada con lo que hago. Es una debilidad y también es una virtud, porque esa terquedad, como mi padre me decía, Jalisco nunca pierde, a veces me ha permitido superar y conseguir logros, ¿no? Pero también yo sé y trato ya soy una persona mayor, ¿no? A veces esas debilidades se muestran cuando uno es más joven, pero ya cuando uno llega a esta edad, que es la edad del reposo, de la reflexión, esas debilidades pues ya se controlan, ¿no? Pero sí ha existido en mí, yo creo haberla controlado, pero como le digo, también ha sido una debilidad que a mí me ha permitido superar muchos obstáculos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Señor presidente, concluido. Gracias, doctora Zavala. Doctora Tello, doctor Antonio de Laza, por favor. Gracias, presidente. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Yo he escuchado con mucho interés lo que nos ha estado comentando, su experiencia profesional.
Y algo que debo destacar es su honestidad para decir cuánto es lo que sabe, especialmente en temas administrativos, de gestión. Pero aun cuando usted no tenga la gran experiencia, admito que usted debe tener también, por lo que ha dicho de vocación de servicio, por su experiencia, algunos criterios que ameriten cambios en la legislación, por ejemplo. El rol de la Corte Suprema, acá hemos escuchado magistrados que han hablado del tema de la casación, el tema administrativo. Yo le pregunto a usted, ¿tiene alguna propuesta que nosotros debamos de escuchar y evaluar de lo que usted nos propone para mejorar la administración de justicia? Bueno, desde mi perspectiva como experiencia profesional y desde el conocimiento interno de mi institución, yo tengo siempre algunas propuestas que ojalá que la vida me dé la oportunidad de hacerla realidad. Una de ellas es la escuela judicial. Me inclino por el modelo español. Okay. O sea, cambiaría cambiaría la Constitución y reformaría la Academia de la Magistratura. Yo considero, y estoy convencida de eso, de que el gran cambio en el Poder Judicial va a ser cuando se elija, no a los mejores, yo creo, sino a los que tienen vocación en la carrera. España hace muy bien cuando ella capta a sus magistrados desde las primeras instancias, porque es el momento de toda persona responsable que culmina un estudio de pregrado y decide qué hacer en su vida. Entonces, esas personas de vocación, esos jóvenes de vocación, son los que deben ser formados, no a través de cursos como los dicta la Academia de la Magistratura, sino una formación integral que sea acompañada de también una formación de experiencia. Mucho me gusta a mí lo que es la escuela española. Y le digo esto, yo ahorita estoy, por ejemplo, haciendo un pequeño estudio sobre qué ha pasado en el país, ¿no? Fíjese, mire, en nuestro país se han dado los procesos de ratificación. Y para vergüenza de nosotros, gente que salió de la institución y que sabemos que no tienen una línea de conducta correcta, han regresado. Porque la Corte Interamericana les dio la razón o porque el amparo surgió. Y no solamente han regresado, hasta se han beneficiado de los erarios del Estado vía procesos indemnizatorios. Y no han conseguido una indemnización de 20 soles, han conseguido buenas indemnizaciones. Entonces, ese fenómeno se da desde años atrás. Y le digo para vergüenza de nosotros, porque nosotros que trabajamos en la línea de cambio con nuestra institución, en esa línea de independencia, nosotros decimos, oye, ¿qué pasa, no? Y no tenemos una respuesta. Entonces, yo estoy convencida, doctor, de que tenemos que hacer ese cambio en el país y lograr que esta escuela y que la carrera judicial sea una carrera cerrada. Y si vamos a permitir que entren algunos académicos que sean mínimos. Ser juez no es una vocación que nace en una coyuntura determinada, como yo a veces les he preguntado a los académicos, oye, ¿tú por qué llegaste a ser juez? Me dicen, no, la coyuntura se presentó, era favorable, conocí a tal persona, me presenté y gané el concurso. Cuando yo a veces les digo a los académicos, tú eres docente de años, ¿y por qué estás aquí y no tienes tiempo de resolver tus causas, porque tienes tus clases, tienes que corregir tu plan? Me dice, no, Hilda, sino que tú sabes que a mí me pueden votar en cualquier momento del Poder Judicial, pero yo sigo como académico, como maestro, como docente. Entonces yo le digo, pues estás haciendo mal, pues, porque realmente mi carrera no es para que la utilicen así, es para tener gente de vocación. Okay, entonces, esa sería para mí una propuesta que Dios quiera históricamente se logre. Okay. El otro tema es a nivel de la ley orgánica. Yo creo que es importante y que exige también un cambio, es la eliminación de los presidentes de corte. Debemos pensar en gerentes. Gerentes de corte. Gerentes de corte. Okay. Gerentes que tengan todo el conocimiento y las armas necesarias para administrar una corte. Ok, muchas gracias, doctora. Esos son los otros. Gracias.
Sí, doctora Hilda Piedra, yo solo tenía una pregunta que hacerle. Usted, si tuviera la oportunidad de integrar una sala de lucha contra la corrupción, a pesar de toda esa experiencia que ha tenido, que han intentado desgastar su independencia, afectarle su independencia, y de todas las dificultades que usted ha expresado en esta entrevista, ¿usted lo volvería a hacer? ¿Usted volvería a liderar una sala, un colegiado de lucha contra la corrupción? Sí, doctor, a mí yo no tengo miedo. La verdad que yo no tengo temor. A perder el cargo por ser independiente, no me perjudica. ¿Y por qué es exactamente? Yo quisiera identificar, doctora, en su discurso. La palabra discurso no hay que tomarlo en el sentido negativo. El discurso es una expresión ideológica de una persona donde ahí vehiculiza pues todo un conjunto de valores. Yo quisiera saber si en su discurso, ¿cuáles serían las razones por las cuales usted asumiría liderar un colegiado de lucha contra la corrupción? Bueno, por mi compromiso con la institución. Por el compromiso con la institución. La institución. Para mí, señor, el motor de mi vida siempre ha sido que mi institución sea diferente. ¿Es por la institución o es por el país? Yo creo que va de la mano. Va de la mano. Va de la mano, porque si no comenzamos con lo menos, no podemos pensar en el país. Yo creo que todas las personas con cierta responsabilidad social tenemos que pensar primero en la institución en la que nos vinculamos y pensar de que si esa institución es una función pública, esta función pública va a repercutir en el país. Nosotros somos madres, yo ya soy abuela, entonces siempre queremos un país diferente para los jóvenes. Correcto. Doctora Piedra, ha habido algunas preguntas de mis colegas donde usted ha subrayado que la razón de ser de una jueza es que son garantes de los derechos fundamentales. Si usted ocupara el cargo en la Corte Suprema, ¿usted seguiría pensando que el rol de la Corte Suprema es el garante, el defensor de derechos fundamentales? La Corte Suprema no tiene otros roles así de potentes, de importantes en una sociedad democrática, solamente es defensor de los derechos humanos, que por cierto es correcto, no tengo ninguna duda, pero ¿qué otros roles tiene la Corte Suprema en una sociedad democrática? Yo creo, doctor, que la Corte Suprema en un Estado democrático y en la consolidación de ello, me ratifico, no solamente debe respetar derechos humanos, sino debe ser el ejemplo del respeto de derechos humanos a las instancias inferiores. Y también, como todos sabemos, pues la Corte Suprema tiene una función de unificar jurisprudencia, ¿no? Correcto. Ser la que oriente la jurisprudencia nacional. Y en esa orientación es la que tiene que demostrar que los jueces tenemos que proteger derechos humanos, ¿no? Muy bien, entonces es el gran garante de los derechos humanos, el rol de la Corte Suprema. Vía jurisprudencia. Vía jurisprudencia. Yo creo que en ese tema sí hemos avanzado bastante. Hay acuerdos plenarios, hay jurisprudencias vinculantes que prácticamente nos orientan mucho, ¿no? Principalmente a las instancias inferiores, ¿no? Y creo que ese camino es positivo y creo que debe seguir adelante, principalmente para legitimar las decisiones de segunda instancia y evitar tanta casación, ¿no? Que a la larga terminan improcedentes en un gran porcentaje. ¿Usted no cree que la Corte Suprema tenga el papel de consolidar y fortalecer la legalidad en el país,
el de marcar la evolución del derecho en un país, y esas funciones las echo de menos en su discurso. Bueno, no, es indefectiblemente tiene la función pues, de consolidar todas las garantías de un Estado, la legalidad, el debido proceso, ¿cómo se llama? La protección de los humanos, la eliminación de todas las barreras de acceso. Todo es un conjunto de garantías y de principios que orienta un Estado democrático, pero todos ellos se orientan ¿a qué? A proteger al ser humano, proteger la dignidad de la persona. Correcto. Bueno, nada, muy agradecido, doctora Hilda de la Piedra, por esta entrevista, por su participación en este proceso. Y llévese la convicción del Pleno de que este proceso va a ser limpio, transparente, objetivo, como tiene que ser en una democracia. Le agradezco mucho, doctora Hilda de la Piedra, que vaya muy bien. Con su permiso, buenas tardes.